Bueno, ahí estamos al aire. Buen día. Vamos entonces, como les decía recién, a arrancar haciendo un breve repaso de las ecuaciones de dinámica, este, con un pequeño programa. A ver, el chat lo bajamos. Lo que tenemos que ver es esto que está acá. Este es un programita de un paquete de simulaciones que se llama Solid State Simulation, que tristemente dejó de comercializarse. Venía con un libro, pero tiene algunos programitas, eran un paquete de programas, que son interesantes para hacer una visualización rápida de lo que queremos ver. En la última clase vimos las ecuaciones de movimiento, ¿se acuerdan? Que eran estas que están acá. A ver si lo tenemos por aquí. Exactamente, estos de acá. Ahí está. Entonces uno podía con eso ver la dinámica de un paquete formado por ondas de Bloch, con los cuales uno describía un electrón como partícula. Es una aproximación semiclásica, los campos son clásicos, pero el paquete se expande sobre varios sitios de red, así que toda la información de la red está en la ecuación que da la velocidad, que está ahí, y vimos algunos casos sencillos. Así que en este programita se hace justamente esa simulación. En la derecha tienen, es un sistema bidimensional con esas curvas de energía, o sea, las bandas en 2D se pueden dibujar así, como curvas de nivel. El puntito rojo que ven ahí, este que está acá, es el K inicial, y en el panel de este lado nos dan la dinámica en el espacio real. ¿Está bien? Entonces, esta primera corrida es campo eléctrico 0, campo magnético 0. Entonces, si yo arranco con un dado K, que es ese puntito rojo, y corro en el espacio real, pasa exactamente eso, me muevo en línea recta. El paquete no ve el borde de zona, no ve nada, porque el K se queda quieto. Fíjense que al no haber fuerza, K punto es 0, entonces K es constante. Entonces uno tiene lo que espera, cambia el K, y lo único que cambia es la velocidad, asociada con la banda en ese punto, pero lo que tengo es un MRU, si quieren, de el paquete de ondas ese. Eso cambia de manera notable si pongo un campito eléctrico. Acá tienen un campito eléctrico que está en X. X es el eje horizontal y es lo único presente. Entonces yo pongo un campo en X, y si yo corro con ese K inicial, lo que ustedes ven es justamente las oscilaciones de Bloch, ¿no? Esto que estaba aquí, que habíamos comentado, y es que si el campo eléctrico apunta en uno de los ejes cartesianos, entonces uno lo que tiene son oscilación, ejes cartesianos en este caso porque es recuadrada, ¿no? En realidad en un vector de la red recíproca. Lo que uno va a tener son oscilaciones periódicas, ¿está bien? No importa dónde arranque, siempre voy a hacer oscilaciones, que son las oscilaciones de Bloch. Fíjense que uno lo puede ver en zona reducida o en zona repetida. Entonces lo que pasa con el K es que se mueve linealmente, va aumentando, eso es la velocidad de grupo, pero a medida que vos corres el centro de paquete en K, la mezcla de estados que forman el paquete de onda va cambiando, y cerca de los bordes de zona hay la velocidad es nula, entonces esos paquetes se componen de ondas de Bloch que tienen velocidad cero, se frena, y cuando paso del otro lado cambia de signo, y entonces el movimiento que se da en el espacio real es una oscilación, las famosas oscilaciones de Bloch. Pero esto
cambia si yo pongo un campo eléctrico que no coincide con un eje, con un vector de la red recíproca. Si está en diagonal, fíjense que la curva es como una figura de Lie-Shan-Jus. ¿Está bien? Eso sale de las ecuaciones de la dinámica. Lo que pasa es que tenés oscilaciones en distintas direcciones y puede llegar a ser cerrado o abierto, depende. ¿Ven? Ahí tienen una figura más complicada. O sea, lo que te da eso es, el K varía linealmente, como ven acá en este panel, pero ahora varía tanto KX como KI, y entonces la dinámica se hace un poquito más complicada. Pero todavía fácil de visualizar, porque básicamente es esto en 2D. ¿Está bien? Esto mismo en 2D. Uno puede jugar bastante, cambiar el punto, pero siempre va a haber este tipo de respuesta, ese tipo de figura. Cualquier duda me preguntan, ¿está bien? Bueno, justamente este era el que está en diagonal, que no tiene estas figuritas de Lie-Shan-Jus que aparecen ahí. A ver. Este es interesante. Ahora, fíjense que las bandas han cambiado. Ven la figura en la primera zona, las superficies de energía constante. Este cristal es anisótropo. Tiene el programita usa unas bandas muy, muy sencillitas y lo que hace, están desacopladas en X y en Y, le pone un factor de anisotropía, o sea, un escalar multiplicando la banda en Y, y entonces ajustando eso entre 1 y lo que sea, uno siendo que ambas son iguales, uno pone una anisotropía en el cristal. ¿Está bien? Entonces acá la dinámica no es tan obvia. Fíjense que lo que tengo es que antes la figura de Lie-Shan-Jus eran iguales, ahora en X y en Y tengo masas diferentes. ¿Está bien? Porque recuerden que la masa efectiva es la derivada de la banda, la derivada segunda. ¿Está bien? Entonces, como esas bandas son diferentes en X y en Y, la masa en X y en Y es diferente, y eso me va a dar la relación entre la amplitud en un sentido y en el otro. ¿Está bien? Entonces uno puede ver cómo eso afecta. Fíjense que la dinámica es igual que antes, solo que al tener masas diferentes, la figura tiene alturas diferentes. ¿Ven? Fíjense ahí cómo uno puede ir cambiándolo. ¿Sí? Y uno puede entender ese alto y ese ancho en base a las masas, la inercia que tiene en cada sentido. Cualquier cosa me preguntan. Bueno, y ahora llegamos a campo magnético. Campo eléctrico es bastante sencillo. Tengo la dinámica en K, que está dada por esto, que está aquí, y después, con el K punto resuelto, con K resuelto, uno tiene B de K y entonces con eso puedo integrar en R. Y bueno, ahí vieron que dependiendo si es comensurado o comensurado, tengo figuritas cerradas, Lie-Shan-Jus y demás. Pero básicamente son las oscilaciones de Bloch. Si tengo un campo magnético, lo que habíamos encontrado es esto, ¿no? Que el electrón, solo campo magnético, se va a mover en una órbita que tenga energía constante y sea perpendicular al campo. Este caso es muy sencillo, porque como el problema es 2D, lo que va a suceder es que pones el campo en Z saliendo, digamos, del dibujo, y lo que uno espera es que el electrón gire. Y aparte las órbitas en K y las órbitas en el espacio real están relacionadas, eran la misma órbita, solo que rotada 90 grados, la proyección sobre el plano perpendicular. Entonces si uno corre, fíjense que se forma una hermosa figura, porque esas líneas verdes que tienen ahí son las equipotenciales de energía de las bandas. Entonces vos pones un electrón ahí y el electrón cumple con las dos conservaciones. Por un lado, se queda en la órbita de energía constante y aparte es perpendicular al campo. Eso pasa en todos lados. ¿No? Fíjense cómo la órbita en R y la órbita en K tienen la misma forma. En este caso, como tengo la simetría de 90 grados, son iguales. Incluso puedo empezar acá afuera.
Fíjense que es lo mismo, es lo mismo que el otro. Ahora, yo les dije que la dinámica era más complicada porque uno podría tener órbitas abiertas en el campo magnético. Eso pasa cuando tengo anisotropía. A ver. Aquí. Si yo tengo anisotropía, ahora no es tan obvio que voy a tener una órbita cerrada. Todos esos cálculos con órbita cerrada corresponden a superficies de Fermi que son cerradas. Acá las superficies de Fermi podría ser abierta, o sea, si el llenado está por acá, la superficie de Fermi es abierta. Entonces, si yo corro, lo que sucede es que no tengo más una órbita cerrada. El electrón se mueve en el espacio K y en el espacio R, pero no forman una órbita cerrada. ¿Por qué? Porque el K se sigue moviendo. Por supuesto, si yo empiezo a una energía menor, ahí sí lo puedo hacer. Acá se ve perfecto que están a 90 grados y escaleados, obviamente, ambas órbitas, en K y en R. Pero siendo abierto, fíjense que puedo hacer, ¿no? Fíjense que esto es igual a estar acá, porque esto es periódico, ¿no? Pero si me pongo aquí, de vuelta me voy. Si lo hago en zona reducida, el K hace eso, se mantiene en ese lugar. ¿Por qué? Porque no puede girar, ¿está bien? Como tiene que obedecer el constraint de tener energía constante, no puede cerrar nunca la órbita porque la energía de Fermi, digamos, no es cerrada. O sea, la energía constante que estoy parado no es cerrada. Y entonces pasa eso que está ahí. Muy bien. Y después vimos el más complicado, entre comillas, que es la simetría de Hall, en el cual uno tiene un campo eléctrico y un campo magnético. Y lo único que sucedía es que aparecía un término de arrastre, este terminito que está acá, ¿está bien? Aparece un término de arrastre, es igual al problema con campo magnético, pero va a haber una fuerza, si quieren, un arrastre, que es perpendicular a E y a H, ¿está bien? Entonces, si yo pongo un campo eléctrico en X y un campo magnético en Z, eso es lo que está puesto acá, lo que tengo es una fuerza en I, ¿está bien? Entonces, si yo arranco a muy baja energía, lo que tengo es ese movimiento. ¿Está bien? Entonces, la órbita ahora, fíjense que no coincide con la banda porque la energía constante ahora está corrida. ¿Se acuerdan que uno definía esta E moño que está acá, que era la E de antes, pero tiene el término de arrastre, ese que está ahí? Entonces, las superficies constantes son como otro tipo de banda, no son las mismas bandas que antes. Y en el espacio R, cuando estás muy abajo en la banda, cuando sos muy parabólico, te pareces mucho al electrón libre o lo que uno aprende en física, en teórica 1, ¿no? O sea, lo que tenés es haciendo una espiral al electrón alrededor, o sea, gira en el espacio K y en el espacio real tiene el arrastre en la dirección y aparte gira por el campo magnético. ¿Está bien? Y hay algo importante, fíjense que acá la fuerza está yendo en I negativo, el arrastre neto va en I negativo, pero si yo me empiezo a mover en K, eso empieza a cambiar, se empieza a hacer más amplia el giro, y eventualmente cambié la dirección. ¿Por qué les parece que cambia la dirección, no? Es como que el arrastre fue para un lado y después cambió y fue para el otro. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien se anima a decirme? Que cambió la relación entre la fuerza, el campo magnético y el campo eléctrico le gana bueno, si hablamos de mismas unidades, le ganan magnitud, y antes no, No, yo no se toqué dio ni vuelta. campo eléctrico, Ah, mirá, no toqué ni el campo eléctrico ni el campo magnético. Lo único que cambié es el K inicial. Si yo me pongo adentro, eso está justo de a poquito, empezó a subir, ¿está bien? Si me muevo un poquito más para adentro, con un K más chico, y corro, voy exactamente para el otro lado. Tiene que ver con los agujeros, son estados ocupados o desocupados.
Entonces, si vos tenés un estado ocupado, sos un electrón, sentís la fuerza para un lado. Pero si vos te parás en un estado desocupado, sos un agujero y la fuerza es justamente opuesta. ¿Está bien? Entonces, en un caso es como tener una carga positiva y en el otro caso es como tener una carga negativa. Fíjate que esto sale naturalmente porque la simulación no sabe nada de eso. Simplemente corre y se fija si está lleno o vacío, digamos. No hay nada distinto. ¿Está bien? Y ahí lo pueden ver directamente. Como en un caso el arrastre va hacia un lado y en el otro caso va hacia el otro. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces ahora podemos arrancar con la clase de hoy. Vamos a parar. Vamos a poner entonces, esperen un poquito. Vamos a poner la clase de hoy entonces. Bueno, pero vieron que, digamos, las ecuaciones pueden lucir complicadas, pero la dinámica es razonable. Vos tenés un paquete de ondas, ese paquete de ondas sufre un cambio de composición cuando tenés un campo eléctrico en K, o cuando tenés un campo magnético, eso hace que la dinámica del paquete vaya variando. Y además, cuando pones el campo eléctrico y el magnético, tenés el movimiento del campo magnético, que es a energía constante y perpendicular, pero tenés un arrastre en el campo eléctrico y las bandas efectivas se corren. ¿Está bien? La pregunta es, ahora que tengo la dinámica, ¿puedo hacer algo, ¿puedo hacer algo más? ¿Puedo llegar, digamos, a expresiones que uno mida en el laboratorio o que sean importantes para la caracterización teórica de algo? Y la respuesta es que sí. Entonces vamos a ver cómo puedo encontrar las propiedades de transporte. ¿Sí? Entonces vamos a poner la clase de hoy. Ahí estamos. Muy bien. Entonces esta es la clase de hoy. Ahora vamos a ver lo que nos interesaría, digamos. Yo ya tengo en la aproximación semiclásica una dinámica bien definida. ¿Está bien? Ahora la pregunta es, con esa dinámica, ¿puedo describir el material dentro de esa aproximación, suponiendo que mis electrones obedecen esa dinámica semiclásica? ¿Qué obtengo? Cualquier pregunta me la hacen o pueden poner en el chat. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Ok. Entonces, como todo está relacionado linealmente, ¿no? Uno está siempre con campos chicos, energías pequeñas, no hay transiciones entre bandas, como todo es pequeño, digamos, yo lo que espero es que la respuesta sea lineal. Estoy en ese régimen. Y entonces, yo sé desde física 3 que campos y corrientes están relacionados de manera lineal. Y lo que quiero son esas constantes. Esas constantes son los coeficientes de transporte. Son los que me permiten a mí decir si algo es aislante, conductor, si transmite bien el calor, etc. ¿Está bien? Entonces, acuérdense, todo esto es cerca del equilibrio dinámico, de termodinámico, ¿sí? Y con campos chicos. Siempre es respuesta lineal. Ok. La diferencia es que ahora voy a tomar la muestra como un todo. Entonces no voy a hacer el movimiento de un electrón. Lo que necesito es el movimiento de todos los electrones. ¿Está? Fíjense que son solo los grados de libertad electrónicos, ¿no? Podría haber transporte por fonones también. Yo estoy ahora hablando de los electrones. Entonces, la manera más fácil de hacer esto es considerar la función de distribución. Yo tengo una función de distribución que me dice cuántos estados hay en un dado K, en un dado R, a un dado tiempo. ¿Está bien? Por supuesto está la banda y el spin,
pero como nuestra dinámica no mezcla las bandas, toda la descripción que voy a hacer es para una banda dada, y como el spin es un buen número clásico, simplemente va a ser una degeneración. Un buen número cuántico, perdón. Entonces, acá no hay spin órbita, nada por el estilo, el spin se conserva, así que todo lo que voy a decir va a ser para una familia de spin en una banda fija. ¿Está bien? Y lo que necesito es esa función de distribución. ¿Cómo cambia esa función de distribución cuando tengo campos aplicados? ¿Sí? Si yo no tengo campos y estoy en equilibrio, esa función de distribución es la distribución de Fermi-Dirac. ¿Cómo se hace para evaluar el cambio de esa función de distribución? Bueno, puedo usar la ecuación de Boltzmann. Seguramente, no sé seguramente, ¿vieron la ecuación de Boltzmann en Teórica 3? Sí, Claro. Entonces, la ecuación de Boltzmann es una descripción bastante sencilla, microscópica, de cómo evoluciona tu función de equilibrio. ¿Está bien? Lo que vos decís es, bueno, yo estoy fuera del equilibrio, mi función de distribución no es más la de equilibrio, pero esa función de distribución va evolucionando en el tiempo por dos cosas, porque varía en el tiempo explícitamente, o por términos de difusión, como son R punto, ahí lo que está con R punto, por términos de fuerzas aplicadas externas, como el K punto que aparece ahí, y por último, por la parte más complicada, que es la integral de colisiones. O sea, todo lo que tenga que ver con disipaciones. Eso es complicado y la teoría de Boltzmann, como es fenomenológica, no te da la forma que tiene. Uno lo tiene que calcular o meter desde afuera. ¿Está bien? En nuestro caso, esa integral de colisiones, vamos a tomar la dependencia en K porque es lo más importante en la descripción que uno tiene en cristales. ¿Está bien? Pero en principio podría depender de todas las otras variables. Entonces mi punto de partida va a ser este. Función de distribución, dinámica semiclásica. Fíjense que acá, si recuerdan Teórica 3, hay un par de sutilezas, porque en la descripción de la ecuación de Boltzmann uno usa el teorema de Liouville y que las variables sean canónicas. Yo no dije nada, si cuando yo arranco de mis variables originales, las que eran cuánticas, y entonces cumplen una, una regla de anticonmutación, si yo lo hago bien, eso me va a dar un corchete de Poisson adecuado y voy a tener entonces una dinámica hamiltoniana. Yo no mostré que eso pasa. Bueno, pasa. Si yo lo hago con cuidado, la aproximación semiclásica, eso sucede, son variables canónicas, vale el teorema de Liouville y uno puede hacer la ecuación de Boltzmann como hace en Teórica 3. ¿Está bien? Eso es un detalle técnico que lo aclaro porque después más adelante por ahí vemos algunas cosas más raras. ¿Está bien? Entonces tengo eso, lo único que necesito ahora ahí es poner alguna aproximación para mi integral de colisiones y necesito poner la dinámica que ya estudié. Lo más fácil, que esto también lo deben haber visto en Teórica 3, la aproximación más fácil es la de tiempo de relajación para la integral de colisiones. Uno dice que los choques o las colisiones que ocurren en el sistema mueven el estado termodinámico hacia el equilibrio, es lo que uno ve normalmente, ¿está bien? Entonces, es proporcional, ¿sí?, esa integral de colisiones a la diferencia que tengo entre la distribución que tengo en este momento y la que quiero de equilibrio. Y tiene una constante de proporcionalidad, que es la inversa del tiempo de colisión, que depende de la física del sistema. ¿Está bien? Cuán seguido ocurren estos choques. ¿Está bien? Por supuesto, esto se puede hacer más específico, más elaborado, hay un montón de cosas que uno puede hacer ahí, que quizás veamos la clase que viene o no, no sé, todavía no me decidí. Pero esta es la más sencilla de todas. ¿Sí? Acá explícitamente les aclaro que no voy a hablar más de banda para no confundir, ni de spin. Acuérdense que uno tiene que tener en cuenta las distintas bandas. Y la función de equilibrio local que está ahí va a ser la de Fermi, ¿sí?, pero dependiendo de las posiciones. O sea, es un equilibrio local que encuentro en la muestra. Eso es eso que está ahí. Como uno sabe que la distribución de Fermi estacionaria y uniforme resuelve la ecuación de Boltzmann, es la solución cuando no hay choque, uno propone que localmente se van ajustando
al equilibrio local. O sea, tengo una temperatura que depende de la posición, un potencial químico que depende de la posición. Los choques conducen al sistema a que localmente eso esté en equilibrio. Y después, obviamente, a tiempos más largos sobre la muestra entera. Hay dos escalas de tiempo. Tenés las escalas de tiempo de las colisiones, esa disipación rápida que ocurre localmente, y después tenés las escalas de difusión, los términos que van con R punto, ¿está bien? Eso lo que hace es mezclar la muestra. Si a vos tenés una temperatura mayor acá y otra allá, bueno, eso empieza a moverse y tiende a el equilibrio. Pero localmente, rápidamente, las colisiones o la difusión, dispersión, no dispersión, las colisiones lo que hacen es tratar de llevar localmente a la función de equilibrio local. ¿Está bien? Si hay algo que no se entienda o que nunca lo escucharon, pregunten. ¿Sí? Si cualquier cosa, preguntan en el chat. Ok, eso entonces son los ingredientes. Entonces, en la aproximación de tiempo de relajación, voy a escribir mi función de distribución como la función de distribución de equilibrio local más alguna diferencia. ¿Sí? Y esa diferencia es la que voy a tratar de encontrar resolviendo la ecuación de Boltzmann. Ok. Si yo tomo entonces esa ecuación y pongo que F es F0 más delta F, lo que voy a obtener es eso. Fíjense que la única que depende del tiempo es delta F. Yo estoy suponiendo que F0, una vez que llegas ahí al equilibrio, te quedas en el equilibrio. Entonces acá está la derivada. Después está el término que va con R punto, que ya puse explícitamente que es la velocidad. Para K punto ya usé mis ecuaciones dinámicas, o sea que puse ahí directamente K punto es eso, son la fuerza de Lorentz. Todo esto para el delta F. Y después tengo que tener lo mismo, porque esto está sumado, para F0. Lo único que no aparece de F0 es la derivada temporal, porque estoy diciendo que no depende del tiempo. Entonces tengo esos dos términos. En esto de acá arriba, en esta parte, no puedo hacer nada más, porque tengo que resolver. Para delta F es la incógnita, ¿está bien? Pero aquí debajo puedo trabajar un poquito, porque como F0 es conocido, esos gradientes R y gradientes K los puedo resolver. Entonces, primero, antes de llegar a la ecuación final, voy a resolver esos gradientes. Una vez que tenga esos gradientes, me va a quedar la ecuación lo más simple posible para delta F. ¿Sí? Y por supuesto del otro lado está la aproximación que estamos usando de tiempo de relajación. Donde dejé explícita la dependencia en K. Ok. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Sí, Todo bien. bueno. Vamos todavía. Ok, ahora vienen dos transparencias que es simple matemática. Así que la miramos como para estar seguros, porque después la fórmula aparece una y otra vez, si agarran los libros aparece siempre eso, que son estos dos gradientes, el gradiente R y el gradiente K. ¿Está bien? Entonces si uno hace eso, el gradiente R tiene que usar una regla de la cadena. Acuérdense que F0 es la de Fermi, entonces la derivada va a ser la derivada de siempre de Fermi, ¿sí? Y después por regla de la cadena te queda el gradiente R de el argumento de la exponencial. Y ese argumento de la exponencial lo podés hacer por partes, entonces vas a tener el gradiente de mu y el gradiente de t. La energía es una banda, no depende de la posición, solo depende de k. Y esto que está acá adelante, eso que está acá adelante, es en general la derivada de la función de Fermi respecto de la energía. ¿Está bien? Entonces, en general, esto se escribe de manera más compacta como está acá abajo. ¿Sí? Entonces, vos tenés tu función de Fermi local, tomás la derivada respecto a la energía, la evaluás en la posición donde lo estás mirando, y después tenés que multiplicarlo por el gradiente de mu y el gradiente de t. Fíjense que el gradiente de mu, acá la mejor manera de pensarlo es como mu, más que decirte la energía del ocupado,
es el que regula la cantidad de electrones que tenés localmente. O sea, la densidad electrónica puede variar de lugar a lugar. Entonces, si tenés un mu más alto o más bajo, tenés más electrones o menos electrones. Por eso están asociados al gradiente R que te da la difusión. ¿Está bien? Entonces, si vos tenés más electrones, más densidad electrónica, vos esperás que se mueva hacia la zona de menor densidad electrónica. ¿Mm? Nos falta el otro gradiente que es un poco más fácil, el gradiente K. Tenés el mismo término de antes, porque esto es por la regla de la cadena, ese está ahí, y después tenés que evaluar el gradiente K de eso, que es muy fácil, porque el único que depende de K es la energía, o sea, es la banda. Y fíjense que acá uso lo que ya sé, porque yo estoy con la dinámica semiclásica. Esa derivada que está ahí, esto lo puedo sintetizar así, y esa derivada es la velocidad. Muy bien, entonces lo que tengo que hacer es agarrar esto que está acá, esto que está acá, ¿sí? Y reemplazar acá. ¿Sí? Si reemplazo ahí todo eso, voy a tener la ecuación resuelta. Y eso es lo que está ahí. Entonces, ¿qué encontré? En la aproximación semiclásica, la ecuación de Boltzmann, en la aproximación de tiempo-relajación, tiene esta pinta. Tenemos una parte con delta F, que es la incógnita, y otra parte que la conozco, porque F0 la conozco, y donde tengo justamente las variables físicas. Tengo los gradientes de temperatura, los gradientes de potencial químico y la fuerza del campo eléctrico. Fíjense que el campo magnético se fue porque de F0 a dk es proporcional a la velocidad. Y entonces, cuando lo pongo acá, como hay un producto cruz, ahí está el producto cruz, entonces por B eso da 0. Entonces el campo magnético queda solo con delta F. Solo queda acá. Ahí quedó el campo magnético. Ok. Pero como todo esto es muy difícil, pese a todas las simplificaciones que venimos haciendo, la vamos a linealizar, esta ecuación. Acá hay que tener en cuenta dos cosas. Si los campos son chicos, porque estamos en la aproximación, queremos mantener todo lineal, delta F tiene que ser proporcionalmente chico. O sea que tiene que ser del mismo orden. Aparte, acuérdense que en la aproximación, en esta dinámica semiclásica, los campos son muy lentos comparados con las variaciones en el espacio, ¿está bien? De la red. Son mucho más largos que las distancias entre red. Así que las derivadas de R de esos campos son muy chicas, y lo mismo pasa con la derivada de R de F, de delta F. Esta derivada también tiene que ser chica. O sea, el delta F es chico, y la derivada es más chica todavía, porque eso varía muy lento. Entonces hay dos términos que son de orden 2. Uno es este, justamente porque E es chico y delta F es chico, y este otro, que como delta F es chico y aparte tiene que ser proporcional a los campos que varían lento, su variación es un orden 2. ¿Se entendió lo que dije? Este término, entonces, con el campo eléctrico lo voy a tirar porque es segundo orden, y la variación R también es segundo orden. Tanto este término como este son de segundo orden comparado con este término y con este término. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque E es chico, delta F es chico, y porque delta F es proporcional, porque estamos en respuesta lineal a los campos, y la hipótesis de esta dinámica es que los campos varían muy lento en el espacio. Así que delta F tiene que variar muy lento en el espacio, y por lo tanto su gradiente es chiquitito. Haciendo eso, linealizando, llego a la ecuación que vamos a utilizar para resolver. ¿Está bien? Esa es la ecuación que vamos a tratar de entender qué física nos da en nuestros metales y aisladores. En realidad nuestros metales, nuestros aisladores después lo vamos a ver. Ok, ¿qué puedo entonces aprender? Cuando uno mide, en realidad, lo que uno ve de todo esto son las funciones de respuesta. Las funciones de respuesta son típicamente la conductividad, la resistividad, las constantes de la conductividad térmica y demás.
¿Está bien? Son todas las cosas que uno puede medir. En realidad uno no accede. Esto es un modelo, no un modelo, es una descripción teórica con ciertas aproximaciones. ¿Está bien? Pero uno no mide eso. Uno lo que mide son las funciones de respuesta. Entonces, en general, en materia condensada, todas tus descripciones teóricas tienen que terminar haciendo un contacto con las funciones de respuesta, porque es lo que mide el experimental. ¿Está bien? Entonces, lo que vos vas a querer es justamente eso. Ok. Lo más fácil es la conductividad. Entonces, suponete que no tenés campo, no tenés gradiente térmico y pones un campo eléctrico armónico. ¿Sí? O sea, vos querés medir la respuesta AC del material. Entonces, como todo es uniforme, el delta F va a ser uniforme. Esperás lo mismo, porque todo esto es proporcional. En ese caso, la ecuación se simplifica un montón. ¿Está bien? Se simplifica mucho porque, fíjense, que este término no está, porque estamos diciendo que H vale 0, y no tenés gradiente de temperatura, ¿sí? Y es uniforme, o sea que no esperás que haya oscilaciones de densidad. Si pedís eso, el único término que queda es el del campo eléctrico, este que está aquí. Ese es el único término que queda. Entonces, esa ecuación es la que tenés que resolver, que es bastante sencillo. Si no quieren hacer la cuenta, simplemente toman esta expresión, que está acá, la reemplazan aquí, y ven que da. ¿Está bien? Y si no me creen, y chao, más fácil. Pero es sencillo, no es nada del otro mundo. Esa es la expresión que uno encuentra para el delta F en el caso de un campo externo eléctrico armónico. Entonces, ¿cómo encuentro las funciones de respuesta? Bueno, las funciones de respuesta son las constantes de proporcionalidad de las corrientes. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir la corriente. ¿Cómo se escribe la corriente? Bueno, la corriente es la velocidad, básicamente. ¿Está bien? Con mi función de distribución, ¿sí? Que me dice hasta dónde tengo que integrar. Fíjense que esto es otra manera. En la clase pasada yo puse que la integral era en los estados ocupados. Los estados ocupados son los que me da F. F me da los estados ocupados. La función de distribución me dice, bueno, hasta acá tenés electrones, de acá para arriba no. Obviamente, como hay temperatura, F puedes tener una transición más o menos suave y van a ser los que participan, ¿no? Pero de toda esa F, F se escribe como F0 más delta F. Y F0 no contribuye. En equilibrio no tendrías nada de conducción. Equilibrio es cuando sacas el campo eléctrico, ¿está bien? Entonces F0, por la simetría que tiene F0, si lo quieren ver matemático, eso da 0 y lo único que contribuye a la corriente eléctrica es justamente lo que está fuera del equilibrio, delta F. ¿Está? Entonces uno tiene una corriente que es proporcional a la velocidad. La integral es de velocidad medido por la función de distribución. ¿Está bien? Y eso está en toda la zona de equilibrio. Esta es la misma integral que hicimos antes, solo que antes lo hice más elemental y simplemente dije, bueno, la integral sobre los ocupados. Bueno, el que te dice quién está ocupado y desocupado es la función de distribución. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Esto lo voy a hacer una y otra vez ahora, porque va a haber distintos casos. Tengo que tomar este delta F, ese delta F que pude calcular para este caso, meterlo acá adentro, y después tengo que leer la proporcionalidad entre J y el campo eléctrico que va a quedar de ese lado. ¿Está bien? Fíjense que acá está el campo eléctrico, ¿ven? Ahí está el campo eléctrico. La constante de proporcionalidad va a ser en este caso la conductividad. Así que reemplazo. Lo voy a hacer para una componente. Alfa y beta son coordenadas cartesianas y si está repetido sumado, como en la convención de Einstein. ¿Está bien? Entonces, yo lo que tengo es, tengo que reemplazar delta F, lo reemplazo, sale la dependencia temporal, L cuadrado que estaba, hay uno de acá y otro que estaba en delta F, el campo eléctrico está sumado con la velocidad, por eso tienen el mismo índice, y me queda esa integral que está ahí adentro. ¿Sí? Esa integral es una díada, si quieren, son dos vectores velocidad, pero es como una matriz, ¿no? Porque son los distintos índices moviéndose. Y de acá uno puede medir, o ver si quieren, rápidamente, quién es la conductividad. Fíjense que
el campo eléctrico es proporcional a E a la I omega t, así que todo eso que está recuadrado no es otra cosa que J de omega, porque J y E tienen la misma dependencia temporal. ¿Está bien? Entonces eso que está ahí es J alfa de omega, y entonces si yo recuerdo que la relación entre ambos es lineal, está dado por ese tensor que está ahí, que es el tensor de conductividad, son proporcionales, esto es la ley de Ohm básicamente. Entonces si yo tengo eso que está ahí, puedo leer de aquí quién es sigma. Y sigma es eso que está ahí. Entonces este es el primer resultado que nos da esta dinámica semiclásica usando la ecuación de Boltzmann. ¿Sí? Nos dice cómo es la conductividad AC. Fíjense que depende de esta matriz de velocidades en las distintas direcciones. Ok, vamos a hacer algo, vamos a tratar de entender qué quiere decir eso. Antes de seguir, recuerden que esto es por banda. Así que si ustedes tienen varias bandas que cruzan la energía de Fermi, tenés que sumar. Hay un sigma de estos por cada banda. Yo no pongo el índice porque si no es un montón de índices al divino botón. Y aparte, como tengo el spin, fíjense que... A ver. Todavía no dije nada de eso. Ah, sí, ya lo dije. Fíjense que acá hay un 2. ¿Ven? Ese 2 es por el spin, porque tengo las dos familias de spin. Entonces la corriente es indistinto, los spins son buenos números cuánticos, y entonces tengo ese 2 ahí, pero todavía, en el caso general que yo tenga que resolver un problema, tengo que calcular este objeto que está recuadrado para cada banda que conduce. ¿Está bien? Van a ver que no hace falta hacerlo sobre bandas llenas y vacías, igual que ya habíamos antes. ¿Está bien? Y eso va a tener que ver con este objeto que está ahí, con esa derivada. Entonces acuérdense, en principio tengo que sumar sobre todas las bandas. Ok, como les decía, como tengo la derivada de la función de Fermi, es evidente que la conductividad es una propiedad de la superficie de Fermi. ¿Sí? Cuando vos tenés que hacer esta integral, esta derivada de acá es extremadamente picuda. ¿Está bien? Entonces, todas las bandas llenas que están en el fondo, abajo en energía, no van a contribuir. Todas las vacías que están arriba no van a contribuir, porque el peso te lo da justamente esa derivada. Y acuérdense que la energía de Fermi era mucho mayor que KB por T, a temperatura ambiente. O sea que es realmente picuda esa cosa que está ahí. Así que es muy común que vean en libros que directamente se toma el límite de t igual a 0, donde uno puede aproximar esa derivada por una delta, y se integra estrictamente sobre la superficie de Fermi. ¿Está bien? Entonces uno puede tomar esta integral como la integral en el módulo de K, que se pasa a energía, por eso ese jacobiano ahí dividiendo, y la integral angular sobre la superficie. Con esa superficie puede ser muy complicada, ¿está bien? Porque es la superficie de Fermi. Entonces, si tenés bandas complicadas, la superficie de Fermi tiene una forma rara. Pero conceptualmente es importante saber que toda la dinámica va a venir de esos pocos electrones que viven alrededor de la superficie de Fermi. Como ya sabíamos de antes, como repetimos 20 veces, otra vez la teoría nos lo muestra de manera directa. Eso es porque son fermiones. Ahí está el motivo. ¿Está bien? Entonces, para temperaturas muy bajas, suelen aparecer fórmulas como esa. Es lo mismo que antes, solo que ahora se pasó a una integral sobre la superficie. ¿Está bien? Ok. Drude. ¿Se acuerdan de Drude? Drude funcionaba más o menos bien. ¿Es posible que Drude sea un caso particular de este formalismo? Y la respuesta es que sí, es un caso particular de formalismo. Lo que uno tiene que hacer para recuperar Drude es hacer lo que hizo Drude, decir que todo el mundo era libre. Entonces uno lo que tiene que hacer es decir que la banda tiene una dispersión cuadrática. Por supuesto eso no pasa en general, pero recuerden la aproximación de masa efectiva. Si yo estoy en el fondo de la banda, o si soy un agujero y vivo en el tope de la banda, uno puede más o menos fitear esos fondos de la banda o el tope de la banda con una cuadrática. Y lo único que me va a cambiar respecto de la inocencia de Drude es que la masa es la masa efectiva. ¿Está bien? Está bien, la masa efectiva podría ser un tensor y demás. Pero supongamos que es simplemente, son iguales todas las direcciones,
y tengo una masa efectiva que es un escalar. ¿Está bien? Si yo pongo eso, lo que voy a encontrar es que las velocidades son lineales en K. ¿Está bien? Si hago eso y lo pongo en mi fórmula, fíjense que, ya que estoy haciendo la aproximación de Drude, el tau lo hago independiente de K, lo saco de la integral, lo que estaba dividiendo al no depender más de K, esta parte con frecuencias, lo saco. Aparte va a ser diagonal, porque esto no mezcla las direcciones, entonces aparece una delta, y me queda una integral donde yo reemplacé las dos velocidades, ahí están las dos velocidades metidos ahí. Y esas dos velocidades son como esto es proporcional a la delta, que está aquí, como eso es proporcional a la delta, esto es la energía, ¿no? Es K cuadrado, H barra cuadrado, sobre 2M. Entonces, meto un 2 ahí, sale un 2 acá, y lo paso a energía usando la densidad de estado. Y me queda esa integral que está ahí. Entonces uno dice, bueno, ¿dará Drude o no dará Drude? Tengo acá un término que depende de la frecuencia, que es parecido al de Drude, ¿sí? Y tengo esa integral ahí. Pero esa integral ahí es bastante fácil de hacer. Estas integrales siempre se usan el mismo truco. Lo que haces es partes. Acá tenés la derivada, tenés que hacer que esto sea la función y tenés que tomar la derivada de lo que está acá. Entonces, siguiendo en esto del electrón libre de Drude, uno puede hacer justamente partes, que es esto que está aquí, y lo que uno dice ahora es, bueno, ok, cuando yo tengo que evaluar esto de aquí, lo único que me importa es cómo es la densidad de estados, cómo es GDE. Y GDE, ¿se acuerdan que en 3D es una raíz cuadrada? ¿Está bien? Así que si yo hago esa derivada, Alberto, ¿sí? se cortó justo En esta transparencia, en esa transparencia, sí, ok, quedó ahí, pegado. entonces volvamos. Lo que estoy tratando de hacer es recuperar Drude. Entonces esto ya lo escucharon, pero para enganchar. Tomo bandas, relaciones de dispersión cuadráticas, pongo la masa efectiva para hacerlo más general, si quieren. Eso me da velocidades que son proporcionales a K, y voy, como estoy en Drude, el tau lo tomo constante, ¿sí? Entonces, haciendo eso y reemplazando todo eso en la fórmula de conductividad general que encontré, encuentro esto que está ahí. Ahora, esto es un K cuadrado, porque hay una delta ahí adelante, entonces lo puedo escribir como la energía. Como tengo la energía, puedo pasar a densidad de estado, ¿sí? O sea, hago un cambio de variables, paso a integrales en energía, y me queda esta expresión que está acá. Y para ver si finalmente esto me da lo mismo que Drude, lo único que tengo que hacer es evaluar la integral esa que está ahí. Y esa integral se evalúa bastante sencillo, haciendo partes, ¿está bien? Entonces yo tengo que tomar esta derivada, pasarla a la función, la derivada del otro, que está aquí, y acá lo único que me va a importar es justamente quién es GD, quién es la densidad de estados. Pero si yo tengo cuadráticas en 3D, eso es una raíz cuadrada, eso ya lo vimos con el electrón libre. Así que eso queda de esta manera, o sea, te queda un 1 por la primera derivada de la energía que me da G, y la otra derivada, si hacen la cuenta, te da el 1 medio. Entonces te da 3 medios de esa integral, y esa integral por definición es la densidad de electrones. ¿Está bien? Es 3 medios de n. Así que, de manera agradable, uno recupera el resultado de Drude. ¿Está bien? El resultado de Drude está incluido en esto. Entonces, cuando uno está muy abajo en energía, en una banda de conducción, en la parte parabólica de la banda, o muy arriba en energía, con agujeros en la parte parabólica, negativa, pero parabólica, de una banda de valencia, Drude funciona, ¿sí? Y esto es por lo cual Drude se sigue utilizando hoy en día en semiconductores, porque en los semiconductores pasa exactamente eso. Como tenés un gap muy chiquitito, toda tu física está alrededor del tope de la banda de valencia y la base de la banda de conducción. Entonces, en semiconductores es muy común que la gente se olvide de todas estas complicaciones de la teoría y directamente con Drude saque los resultados. Ahí va a funcionar bien. O sea, si tenés relaciones de dispersión cuadráticas, lo único que tenés que tener en cuenta es que la masa es la masa efectiva. ¿Está bien? No es la masa de un electrón libre. Ahí está la red metida. O sea, en Drude toda la información de la red quedó metida en esa M estrella que está ahí abajo. ¿Está bien? Pero funciona si es cuadrático. Y está metido en nuestra teoría
que estamos viendo ahora de ecuación de Boltzmann. Para reforzar lo que ya vimos, fíjense que esto sigue teniendo metido la física de agujeros, ¿sí? El J, que yo lo escribí como F por B, bien se puede escribir por completitud, porque si yo integro en toda la zona de Brillouin, eso da 0, eso ya lo sabemos de antes, como la distribución de agujeros, que es 1 menos la distribución de electrones. Cambiando el signo y nos queda la distribución de agujeros. Lo mismo que vimos antes sigue manteniéndose acá, o sea, todo es consistente. Lo entretenido, si ustedes tienen ganas de hacerlo, lo pueden hacer, pero es medio obvio, es que si uno toma la distribución de agujeros y escribe las ecuaciones de Boltzmann, la forma matemática es exactamente igual. O sea que vas a encontrar la misma dinámica, por supuesto con la masa efectiva que tenga el agujero, con las propiedades del agujero y con su carga positiva. Pero es exactamente igual a los electrones. Entonces esto me da la libertad de pensarlo como agujeros, que es algo que se usa mucho también en semiconductores, justamente, porque se trabaja mucho al tope de la banda. La función de equilibrio para el agujero es 1 menos f, que se puede escribir de manera compacta simplemente cambiando el signo del argumento de la exponencial. Es una cuentita muy sencilla para hacer. ¿Está bien? Entonces, campo eléctrico externo, armónico, y mis resultados hasta ahora son consistentes con lo que sabía antes, con la imagen de agujeros, y de regalo tengo una fórmula analítica de cómo es la conductividad en estos materiales. Por supuesto, la conductividad de C es más fácil. Simplemente tengo que matar la dependencia temporal. Si quieren pueden hacer todo desde el inicio, la cuento otra vez. Simplemente, si vuelven atrás, si lo quieren hacer desde el principio, lo único que hay que hacer es venir acá, y lo que no va a estar es esto, ese E a la I omega T. Así que es fácil leerlo directamente de la fórmula para el caso de C. Entonces, en ese caso, la fórmula se simplifica. Esta es una fórmula que se ve un montón. Y queda eso que está ahí. ¿Está bien? Es la díada de las velocidades. Eso me da una matriz alfa beta. Y eso es la conductividad de C. Es el caso independiente del tiempo. O sea que logro armarme una imagen muy clara de lo que está pasando con funciones de respuesta que se pueden medir. ¿Está bien? Por supuesto, en todo esto, si uno lo piensa desde el punto de vista experimental, hay una variable que nadie conoce, que es T. Tau. Tau no sabés, porque es fenomenológico. Yo no sé cómo son los procesos. Entonces vamos a ver después si se puede calcular tau, si se calcula, no se calcula y demás. Si querés hacer teoría microscópica para obtener ese tau, ya te vas de la materia. Te vas a física de muchos cuerpos. Necesitas otro formalismo para calcular ese tau. Pero todavía en el nivel de la estructura se pueden calcular algunos casos simples usando algunas ideas generales de cuántica. ¿Está bien? Pero bien podría ser algo para fitear para un experimental. Resolver el caso con campo magnético es bastante complicado, pero hay una situación que es más fácil, y es que cuando el campo eléctrico lo mantenés chiquito para mantenerte lineal, y el campo magnético lo haces más fuerte. Es más fácil hacer fuerte el campo magnético. Bueno, ahí escribí B y H, o sea, eso es un error, después lo corrijo. Hay que ser consistente, vamos a poner siempre H. Entonces, ¿cuál es la idea? El campo magnético es lo suficientemente fuerte como para que el electrón pueda completar las órbitas. ¿Está bien? Vamos a suponer que son órbitas cerradas. Si la órbita es abierta, tampoco me sirve esto que voy a hacer ahora. Entonces voy a hacer un caso muy particular. Las órbitas son cerradas y el campo es lo suficientemente intenso como para que el electrón pegue un par de vueltas. Si puede pegar un par de vueltas, quiere decir que el tiempo de relajación es largo, o sea que no hay mucho scattering. Así que para encontrar un límite aproximado a esta situación, voy a poner justamente 0 de este lado. El resto de la ecuación es sencillo, porque tengo el campito eléctrico y el campito magnético,
¿sí? Son los únicos dos términos que sobreviven, y eso igualado a 0. ¿Mm? Eso igualado a 0. Entonces de ahí puedo despejar delta F, que me va a dar esto que está acá. Fíjense que es un resultado, no es nada general. ¿Eh? Es cuando puedo despreciar el tau, porque puedo completar vueltas, y la órbita tiene que ser cerrada en la primera zona, bien adentro de la primera zona. En ese caso, delta F se sale fácil, es eso que está ahí. Y si yo pongo eso en J, la J en X, fíjense que puse el campo eléctrico está en E, esto se parece al que vimos recién en la simulación, y el campo B está en Z, ¿está bien? Entonces yo miro la corriente en X, porque tengo el arrastre. Y eso está ahí, es lo que me da si yo reemplazo directamente delta F. ¿Sí? Lo único que hice acá fue hacer una regla de la cadena. Entonces ahora lo que tengo que hacer es una integral por partes, suponiendo fuertemente que la órbita es cerrada y está muy cerca del fondo de la banda, o sea, está lejos de los bordes de la primera zona de Brillouin. Si digo eso, quiere decir que F0 en el borde de la zona de Brillouin es básicamente 0, que no hay ocupación. ¿Está bien? En esa aproximación puedo hacer partes de manera sencilla, y lo que obtengo es el resultado, el mismo resultado que se obtiene con Drude para la corriente JX, que es la corriente Hall. ¿Está bien? Entonces, de ahí uno lee inmediatamente que el sigma XY tiene esta pinta que está acá. Lo importante del resultado es que no importa en general la forma de la banda. Mientras puedas tener una órbita cerrada y cerca lejos del borde de zona, ¿está bien? Entonces tu respuesta va a ser esa, que es la respuesta que uno puede obtener de manera elemental usando Drude. La ventaja de esto es que, por supuesto, puedo hacer lo mismo con los agujeros. ¿Está bien? Puedo tener órbitas que están del otro lado. Las órbitas de agujero me dan lo mismo, ya lo sabemos, con carga positiva y con la densidad de agujeros, no con la densidad de electrones. ¿Sí? Y entonces el coeficiente Hall lo vuelvo a obtener dentro de esta teoría. ¿Sí? La dinámica completa con un B chico y con órbitas abiertas es más compleja, llevaría un montón de cuentas y la dejé afuera, pero lo importante son las cosas más, las funciones de respuesta más comunes, digamos. Lo otro ya se hace un poco específico. Y uno de los resultados importantes es justamente el coeficiente Hall. ¿Tá? Entonces el coeficiente Hall en esta teoría también lo tenemos, y yo ahí lo puse negativo, pero podría ser positivo, dependiendo si el que está llevando la corriente son agujeros o electrones. ¿Está bien? Nos daría ese cambio de signo que está ahí, y el n, por supuesto, depende de cada uno. En algunas muestras podés tener de los dos. Podrías tener la respuesta de agujeros y de electrones. Entonces ahí hay que andar compensando uno con otro y puede dar resultados más interesantes, o más locos si quieren. Hasta acá todo lo que es corriente eléctrica. ¿Hasta acá me siguieron bien? Los dormía todos. Sí. Bueno. ¿Qué te define que tengas agujeros? O sea, No te lo que define, o sea, depende del sistema. Si vos claro, o tenés, sea, ¿qué en el sistema te define que claro, tengas tener uno una o el banda otro? llena. Eso, las bandas. Claro, si vos tenés una banda muy llena, si vos tenés una banda muy llena, vos tenés la banda completa. Suponete que vos tenés un metal y tenés la banda completa. Eso es un aislador en un metal. ¿Está bien? Bajás un cachito de la energía de Fermi y se te desocupan pocos estados en el tope de la banda. En ese caso, la dinámica es de agujero. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tenés un montón de electrones y muy pocas vacantes Claro, de energía. En el semiconductor están siempre los dos. ¿Me sí, escuchan? En el sí, semiconductor están siempre los dos. sí, Porque en se el escuchó. semiconductor tenés un gap muy chiquitito. Entonces, por excitación térmica tenés pocos electrones en la banda de valencia y algunos agujeros en la banda, al revés, pocos electrones en la banda de conducción y algunos agujeros
en la banda de valencia. Entonces, en ese caso vas a tener las dos dinámicas mezcladas. ¿Está bien? Claro, sí. Pero eso depende del sistema. Al final del día, es como una construcción, uno podría decir, bueno, siempre son electrones. Sí, lo que pasa es que la función de onda de un montón de electrones es muy compleja y es más fácil pensar todo en función de un agujero de carga positiva. ¿Está bien? Pero no es que vos lo elegís. Eso lo elige el sistema dependiendo del llenado. Perfecto. ¿Alguna otra? Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Dudas? Ok, sigamos. ¿Qué pasa con la conducción térmica? ¿Qué pasa si yo quiero saber cómo transporta la muestra el calor? Fíjense que esto es transporte de calor por electrones. En las muestras también hay conducción por fonones. ¿Está bien? La de los fonones es como más natural si uno los piensa desde el punto de vista clásico. Lo que pasa es que se pone todo a vibrar y entonces los fonones se crean en la muestra y van a llevar el calor de un lado para el otro. ¿Está bien? Pero los electrones también pueden transportar calor. Entonces, la relación básica va a ser que el calor lo voy a escribir como básicamente T por la entropía. ¿Sí? Entonces yo voy a tener un volumen fijo cualquiera y estoy pensando que en ese volumen del sólido la tasa de cambio de calor es proporcional al cambio de entropía. Esto vale, esa relación no vale siempre, ¿está bien? Entonces, ¿por qué la estoy haciendo valer? Bueno, hay procesos que son disipativos que harían que esa integral sea que dQ en realidad no dé eso, sino que dé otra cosa, porque el cambio de entropía es mayor. Esos procesos no disipativos son todos los procesos de scattering, el efecto Joule, por ejemplo, si metes una corriente. Sin embargo, uno puede ver que todas esas cosas son cuadráticas en los campos. Entonces, si vos estás a respuesta lineal, la parte más importante es la parte que contribuye directamente con el cambio de entropía. ¿Sí? Toda la parte disipativa, que en realidad es súper importante, si vos mantenés todo esto cerca del equilibrio, el cambio de calor es básicamente porque el electrón se mueve de un lado al otro y lleva su entropía de un lado al otro. ¿Sí? No es porque localmente los electrones chocan uno con otro y se arma un lío bárbaro, que es toda la parte disipativa. Estoy pensando que no llegás a esa situación, que el campo todavía es chiquitito y lo que vos tenés es transporte de entropía de un lado al otro. O sea, tu electrón se calienta acá y lo que hace es llevarlo a la otra zona del sólido. ¿Sí? No estoy teniendo en cuenta efecto Joule, scattering, todo eso. ¿Por qué? Porque eso es segundo orden. ¿Vale siempre? No, vale siempre que el campo sea chiquitito. Si vos estás haciendo un experimento y le pasás una corriente a la muestra para hacer mediciones de transporte de calor y tu muestra empieza a echar humo, no funciona más, ¿está bien? O sea, si el efecto Joule te calentó la muestra y te hizo un desastre, ya todas estas aproximaciones no valen. Así que todo esto tiene que estar controlado y tiene que ser suavecito, ¿está bien? Pero ¿qué podemos decir desde la teoría, en este caso, en el cual vos podés decir que de Q es TdS? Si vos podés mantenerte en esa situación, donde todo el transporte es suave y no tiene disipación, como el volumen es fijo, TdS está relacionado con du y mu de n. O sea, todo el cambio de entropía está dado por el cambio de energía que agarra el electrón y porque vienen electrones de otro lado. El mu de n justamente es eso, hay un flujo de electrones de un lado para el otro. ¿Está bien? Fíjense que no hay un PdB porque el volumen está considerado que, de vuelta, si lo calentás un montón, eso no vale, ¿está bien? Así que esto es todo respuesta lineal. Si yo pongo esa relación termodinámica en función de las corrientes, puedo decir que la corriente de calor, ¿sí?, es T por la corriente de entropía, que es la corriente de energía menos mu por la corriente de partículas. JN es la corriente de partículas, N no es la banda ahí, ¿eh? Acuérdense que siempre es con una sola banda. Y ahí está la definición. Es igual que la definición de corriente eléctrica, o sea, lo único que cambia es lo que pones multiplicando a la velocidad. Fíjense que la corriente de partículas es proporcional a la corriente eléctrica, porque justamente la corriente eléctrica es la carga por el número de partículas, ¿está bien? Así que esas dos son proporcionales, así que uno podría escribir
la corriente de partículas como la corriente normal, teniendo en cuenta que hay una E que hay que dividir. Y la corriente de energía es justamente cuánta energía transportás a cada velocidad. Esa es la integral que está ahí. Esas son las dos corrientes. Si yo junto eso, puedo agarrar y escribir la corriente de calor. Esto es muy parecido a fluidos, ¿no? No sé si se acuerdan o lo están viendo ahora. Esa es la definición de la densidad de corriente de calor. ¿Sí? Es la densidad de corriente de calor. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Las hipótesis cuáles fueron? Sí, sí. Ok. Entonces yo ahora quiero saber cuál es la corriente de calor que tengo en la muestra. Entonces lo que voy a hacer es poner un gradiente térmico, voy a sacar el campo magnético para no volverme loco, y fíjense que tengo que dejar siempre un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque si yo muevo electrones de una punta a la otra, o si hay un gradiente de energía, de potencial químico, quiere decir que hay más electrones de un lado que el otro. Así que siempre va a haber un campo, por lo menos estático, adentro de la muestra. Esas cosas están acopladas. No puedo mover electrones, ¿sí? Yo genero un desbalance de electrones de un lado o del otro, ¿sí? Ya sea por un gradiente térmico o lo que sea, y no puedo no decir que hay un campo eléctrico. Así que en conducción térmica tengo que dejar el campo eléctrico. Tengo que dejar ese grado de libertad prendido. No lo puedo anular. Entonces voy a resolver la ecuación de Boltzmann sin campo magnético. ¿Está bien? Entonces si hago eso y lo resuelvo, el delta F va a tener esa pinta. Donde puse ahí una FEM, esa fuerza electromotriz, que no es otra cosa que el campo eléctrico más el gradiente mu. ¿Está bien? Entonces uno tiene dos términos. Aparece una FEM, esa FEM aparece por dos cosas, porque vos metiste un campo y porque los electrones se mueven. El gradiente de mu te dice que los electrones se mueven. ¿Está bien? Entonces vos podés generar corriente por dos motivos. Vos estás con tu muestra así, metes un campo y los electrones se mueven. O generás un desbalance de carga, y entonces los electrones difunden, y esa difusión de electrones también te da una carga. Entonces uno define la FEM como el campo eléctrico más el gradiente mu. Y por supuesto, tenés el otro término, el gradiente de temperatura. Esto, de vuelta, es sencillamente poniendo campo constante y gradiente de temperatura adentro de la ecuación y despejando delta F. ¿Sí? Uno encuentra entonces esa cosa que está ahí. Fíjense que yo ahí al tau le puse una dependencia en energía, que es lo mismo que depende en K. Porque en general uno piensa que la dependencia en energía es a través de la energía de la banda, de la dispersión de la banda. Así que es lo mismo que decir que depende en K. ¿Qué pasa si yo ahora trato de resolver con esto? Porque ahora va a ser más complicado. Yo no tengo solamente corriente eléctrica, voy a tener corriente de calor y corriente eléctrica. Entonces las cosas se van a poner algebraicamente un poco más complicadas, pero el resultado es súper interesante. Si yo escribo, fíjense que esto es proporcional al campo, proporcional a delta mu, proporcional a delta t. Entonces lo único que tengo que hacer es meter esto en la definición de las corrientes y tratar de sacar la constante de proporcionalidad. Si hago eso, como todo esto es lineal, me va a quedar que la corriente eléctrica, que es lo mismo que la corriente de partícula, a menos de una E, es alguna matriz, estos son matrices, por más que tengan índice 1, 1, siguen siendo matrices. Es una matriz L, 1, 1, multiplicado por la FEM, más una matriz que voy a llamar 1, 2, con menos del gradiente de temperatura. Pongo menos el gradiente porque ustedes saben que vas de la parte caliente a la parte fría, ¿no? Y el J de calor va a tener otro término multiplicado por la FEM y otro término multiplicado por delta T. Eso es fácil, simplemente reemplazás esto que está acá en las definiciones, reemplazás esto que está acá en las definiciones de corriente, esa que está ahí, y lo que haces es buscar la constante de proporcionalidad. Por supuesto es matricial todo eso, depende de las componentes y demás. Y uno puede definir esa L, simplemente leyendo todo eso que les dije, a través de una familia de integrales, esa L cursiva que está ahí, que son estas integrales que están acá, que son matrices. Ojo, estos son matrices porque acá hay una díada. Ven que hay dos vectores B. Entonces eso es B alfa
B beta. Entonces es una matriz de 3×3 en principio, en todas las coordenadas. Entonces esa díada te da una matriz. Estas L cursiva son matrices. En función de estas integrales básicas, esos coeficientes de transporte se escriben de alguna manera. ¿Está bien? Que está ahí. Entonces uno tiene todos esos coeficientes de transporte, se escriben de una manera en función de esas integrales básicas. ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, puedo hacer lo siguiente. Experimentalmente se miden otras cosas. Entonces, la forma más común de escribir estas ecuaciones que están acá, o sea, así es como yo la resuelvo, ¿no? Meto la J, meto el delta F, con el delta F saco la proporcionalidad y lo escribo así. Pero una vez que lo tengo escrito así, esos son coeficientes, ¿también? Es todo lineal. Así que habitualmente se escribe de otra manera. Se escribe así. Porque entonces con eso uno encuentra objetos conocidos por los experimentales. La FEM la voy a escribir como ρ es la resistividad, ¿sí? Q se llama poder térmico o thermopower. Entonces yo puedo tener esta constante de proporcionalidad por delta T, y para el J aparecen dos nuevas coeficientes de transporte, pi grande y kappa, que ahora vamos a ver quiénes son. Por supuesto, sigue siendo álgebra, ¿no? Es todo álgebra lineal, así que todos esos se pueden escribir en función de los L originales. ¿Y qué es todo eso que tengo ahí? Eso es bastante interesante. Hay 4 coeficientes de transporte. Uno es la resistividad, que me dice que si yo no tengo gradiente térmico, lo que tengo es una FEM, que es ρ por J. ¿Está bien? Fíjense que sería solo este término de acá. Entonces, ¿cómo puedo tener campo eléctrico adentro de la muestra? Porque tengo una J. ¿Está bien? Esa J tiene dos orígenes. Podés tener un gradiente de electrones o podés tener campo eléctrico. Entonces ρ te da la resistividad. La resistividad es la inversa matricial de la conductividad que vimos antes. Q es la termopotencia, thermopower es en inglés, ¿sí? Y me dice que vos podés tener una FEM sin corriente eléctrica. O sea, si vos pones una diferencia de temperatura, vas a tener una corriente eléctrica. Perdón, vas a tener un campo que se genera, ¿está bien? Eso es el coeficiente Seebeck, por el efecto que lo descubrió Seebeck primero. Pi grande, este que está aquí, este de ahí, es el coeficiente de Peltier. Y lo que me dice es que vos podés tener una corriente de calor, aunque no haya gradiente térmico, porque hay una corriente eléctrica. Entonces tu corriente eléctrica te puede generar una diferencia de calor. Ahí me dice que está inestable la conexión. ¿Me escuchan? Sí, se llegó a entender igual. Ok. Se cortó un poquito, pero se entendió. Entonces, el coeficiente de Peltier me dice que yo puedo tener una corriente de calor simplemente por tener una corriente eléctrica. Y por último, kappa es el equivalente térmico de ρ. Esta es la conductividad térmica que aparece naturalmente cuando tengo un gradiente de temperatura. ¿Sí? Entonces, todos estos fenómenos de transporte están mezclados. Y uno puede encontrar eso en el laboratorio. Por ejemplo, una termocupla. Si vos pones dos materiales que son diferentes, A y B, y los unís en una punta y en la otra punta los dejás separados, y mantenés el extremo que está pegado a temperatura T1 y el extremo que está suelto a temperatura T0, diferente, vas a medir una diferencia de potencial entre las puntas. ¿Por qué? Porque aparece una FEM que tiene que ver justamente con el gradiente de temperatura. ¿Sí? Esto es el efecto Seebeck, por eso el coeficiente este que está acá, ese de ahí, se llama coeficiente de Seebeck. Y es lo que uno usa, se usa muchísimo las termocuplas para medir, ¿está bien? Porque es proporcional la diferencia de voltaje con la diferencia de temperatura, ¿está bien? Y si uno tiene más plata y quiere medir la temperatura absoluta, no la relativa, porque ahí estoy midiendo la diferencia entre los distintos thermopower, puedo usar un superconductor y ahí van a ver que se puede simplificar algo ahí.
Después charlamos más adelante. Pero, digamos, este efecto, justamente, de que un gradiente de temperatura te da una FEM. Y eso te permite medir un voltaje. Eso viene de estas ecuaciones, ¿sí? Solamente de acá. Ahí no hay corriente eléctrica, pero se genera la FEM por el gradiente térmico. Y hay otro, el Peltier, es algo que se usa para enfriar. O sea, uno puede usar un efecto Peltier como refrigerador. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vos agarrás dos metales, A y B, que son diferentes, haces una juntura y haces pasar una corriente. Entonces, si vos haces pasar una corriente, lo que tenés es esto de acá. Esa corriente te genera una corriente térmica, ¿sí? Cuando vos haces eso, lo que va a suceder es que como los coeficientes de los dos son distintos, vas a tener una corriente neta hacia la juntura de calor. ¿Sí? Ahora, ¿va a ser positiva o negativa? Va a depender de la corriente, si va para un lado o para el otro. ¿Sí? Pero de alguna manera estás metiendo calor ahí o sacando calor. Entonces, ¿cómo haces un refrigerador? Haces una triple juntura, pones A, B y A. Y la primera juntura la pones en esa línea de puntos que está acá dibujada, que es adiabático, un buen recipiente adiabático. Pasás la corriente y entonces sacás calor de la juntura AB y por simetría lo tenés que entregar en la juntura BA, porque ahí la corriente va al revés. Y entonces podés enfriar una muestra. ¿Sí? Es un mecanismo de refrigeración usando el efecto Peltier. Y todo porque todos nuestros coeficientes están relacionados. De hecho, yo no lo estoy dando ahora, pero por ahí es algo para leer porque es interesante, es que todos esos coeficientes están relacionados por relaciones termodinámicas. Esos se llaman relaciones de Onsager, que van más allá de la teoría que vos uses. Es bien termodinámico. Y entonces eso genera un montón de simetrías que tienen que cumplir estas cosas solo por equilibrio termodinámico. Súper interesante y por ahí es otro paper para leer, otro tema para leer para algunos. Y hasta acá llegamos. Así que acá terminamos la clase de hoy y nos vemos el jueves que viene. Entonces